Cristo. Gracias por darle play a este podcast y sobre todo gracias por escucharnos en cualquier momento del día. Y también si gustas puedes seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, en todas estamos como CB Radio México. Vamos a platicar. Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, principalmente con sus hijos. En este tipo de violencia se prefiere escuchar al padre que juega muy bien el papel de víctima, que a las mujeres que desesperadas intentan hacer oír su voz para evitar que el padre haga daño a sus hijas o hijos. En este primer testimonial de violencia vicaria nos acompaña Dania Borges, madre víctima de violencia vicaria, que lleva sin ver a su hijo 19 años. Dania, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte y antes de empezar quiero agradecerte el que te des este espacio para poder compartirnos tu testimonio, que más que hacer un episodio, yo sé que estos episodios van a tocar muchas vidas, muchos corazones para que este tipo de violencia disminuya. Si bien no la podemos erradicar, disminuya. Pero me gustaría conocer y saber tu historia. ¿Cómo comienza esta historia de violencia contigo, Dania? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio y efectivamente yo soy y me considero una madre vicaria, puesto que he vivido la violencia vicaria desde hace 19 años. Y básicamente, bueno, soy cubana, vivo en Mérida, Yucatán, hace muchísimos años. Empecé mi relación por segundas nupcias con 2 hijos de mi primer matrimonio y posteriormente tuve a mi tercer hijo, que es con el que he vivido esta situación tan especial por este tiempo, ¿no? Por 19 años. Y básicamente en el año 2004, digamos, fue donde yo puse un hasta aquí y tomé la decisión de plantearle el divorcio a mi expareja. Y a partir de ese momento fue cuando este señor, bueno, no a partir de ahí, realmente la violencia empezó desde antes, pero en ese momento fue cuando, digamos, tomó más fuerza y me quitó a mi hijo, ¿no? Físicamente. ¿Cuántos años tenía tu hijo? Tenía 4 meses para cumplir los 9 años. Ok. Y bueno, fue un momento crítico en mi vida. Verdaderamente, bueno, este señor durante todo el tiempo que estuvimos casados me decía que me lo iba a quitar, pero yo pensaba que eran exageraciones, que eran situaciones pues de resentimientos o de ira o algo así. Uh-huh. Pero en realidad, pues fueron ciertas, ¿no? Sus amenazas. Y cuando yo le puse el planteamiento del divorcio fue cuando él me lo quitó en un operativo que hubo erróneo por parte de las autoridades, en donde se supone que me lo iban a entregar, pero sin embargo se lo dieron a él. Y bueno, han pasado todos estos años, ¿no? 19 años en donde no he podido tener contacto con él, estando aquí en la misma ciudad, en el mismo estado. ¿Es un operativo erróneo porque le favorece a él? Sí, cuando digo erróneo fue porque la misma
autoridad reconoció, o sea, me reconoció el que en ese momento la idea era de que cuando saliera la orden de aprehensión para él, me lo iban a entregar al niño. Y desafortunadamente en ese momento, cuando hicieron el operativo, la persona que estuvo a cargo no entendió y se lo dio a él. O sea, a mi hijo se lo entregó al papá. Entonces, a partir de entonces fue que comenzó el calvario, porque evidentemente yo nunca me imaginé que le dieran a mi hijo, a su papá, cuando realmente pues yo era su mamá y era la que estaba al tanto de él y era, o sea, no sé, fue una cosa muy, ¿cómo puedo decir? Muy loca, ¿no? Muy, no sé, o sea, me quedé verdaderamente en shock. O sea, no pensaba que fuera así. Este señor no solamente era violento, sino que tenía ciertas características de índole sexual. Era una persona bastante, no sé cómo decir, atípica, una persona con características sexuales comprometedoras, vamos a decir, para Y no todos caer esos en detalles. detalles. Y todos esos detalles son los que te hacen, independientemente de la violencia psicológica, emocional que pudiste haber sufrido, es abandonarlo. Y a raíz de que te separas de él, te quita a tu hijo. En 19 años, mencionabas tú que obviamente cuando eso pasó, pues las redes sociales no tenían el auge que tienen ahora. No tenían No, la fuerza ni el boom. no, es que no solamente no lo tenían, es que no existían. Claro. O sea, no existía el Facebook, no existían ninguna redes sociales, no existían. O sea, realmente tuvo una época en la que aparentemente le favoreció al padre de mi hijo, porque si hubiese sido esto en este momento actual o hace unos años para acá, hubiese sido diferente. Pero no me tocó y curiosamente yo me entero o descubro esta situación de, digamos, de la alienación de los hijos a partir de que un día casual, que ya yo no tenía a mi hijo, que fue un momento súper triste, súper, de verdad, la cosa más horrible que me ha tocado vivir. Un día voy a Liverpool y me pongo a leer en los libros y veo, digamos, un libro que tenía una imagen de un niño con vendados los ojos y decía mente secuestrada. Y leo de qué iba, ¿no? El prólogo del libro y tal, y leo que es un niño, hijo de una señora que estuvo casada con un juez en Canadá, y que este juez le quitó a su hijo, a la madre, y bueno, finalmente, después de muchos episodios y muchas situaciones que vivieron, este niño a los 17 años se tira de un balcón y se suicida. Pero el libro me impactó porque se llama Mente secuestrada, y justamente cuando yo lo leo, empiezo a ver características y situaciones muy similares a las mías. Es decir, yo me visualicé en ese libro, en esa madre, digamos, en otro país, en otro contexto, en otra cultura, pero viviendo una situación similar. Y ahí es cuando yo detecto que lo que mi hijo estaba viviendo, que yo no podía decir, que yo no podía descifrar, lo vivía cada vez que iba al juzgado y cada vez que el niño era reacio a todo contacto conmigo y me rechazaba y no entendía. O sea, yo decía, no puede ser, si mi hijo cuando está conmigo o cuando estaba conmigo, porque ya había pasado un tiempo, ¿no? Mi hijo siempre venía a mí, me abrazaba, era cariñoso conmigo, siempre era amoroso y yo lo extrañaba horrible y suponía que él también, pero su actitud conmigo era totalmente fría. Y cuando leo este libro es cuando detecto
y descubro, digamos, por decirlo así, el término alienación parental. Ujú. Entonces comprendo y es cuando le doy un sentido a esa interpretación personal de lo que yo estaba viviendo. Pasan unos cuantos años más, que fueron unos años bárbaros, terribles. Cualquier madre de las que estamos en el Frente Nacional de Violencia contra la Violencia Vicaria sabe de lo que le estoy hablando, que es un sentimiento atroz, es algo que no tiene parangón, es un dolor, es una falta, una ausencia, es cada cumpleaños, cada día de las madres, cada Navidad, sobre todo para cuando yo iba con mi familia en Cuba, que me preguntaran por mi hijo, y es que tengo 3 hijos y pareciera que tengo 2, porque ese hijo, ese tercer hijo, no aparenta en las fotos, en mi vida, en mi contexto, en nada. Entonces, pasan unos años y es cuando me entero acerca de la violencia vicaria, ¿no? Entonces es cuando puedo distinguir, por decir así, lo que significa la alienación parental versus lo que viene siendo la violencia vicaria, ¿no? Y de verdad, muchas personas cuando, después de todo este tiempo, ¿no? Que como cualquier dolor, al principio es llanto, es desesperación, es angustia, es ganas de no querer vivir, porque cuando nos falta un hijo es como que nos mutilan Ujú. totalmente. Entonces yo me pasé por todos estos, digamos, pues no sé cómo decir, es como un laberinto, es como, son pasajes y pasajes y pasajes y tiene uno que salir y que surgir, ¿no? Entonces, he tenido muchos, o no muchos, la verdad es que pocos encuentros con mi hijo en este tiempo, pero estando en la misma ciudad, pero he buscado las maneras y las alternativas para poder saber de él, para poder irle siguiendo el camino, para poder saber cómo va, porque es que no me imagino a un hijo que salió de mis entrañas, eh, digamos así como si fuera un extraño, ¿no? O sea, Sí. no, es bien duro. Es bien... Me comentabas que obviamente hablamos de esta parte en donde el violentador se encarga de borrar a mamá por medio de mentiras. ¿Qué tipo de cosas le decía a tu hijo, sabes? Sí, la primera mentira que le dijo fue que yo tenía 2 hijos y que él solo tenía uno y que yo quería más a mis otros 2 hijos que a él. Okay. Esto para un niño que tiene 8 años, que faltaban 4 meses para cumplir 9, es impactante. ¿Tu hijo Dentro de las convivía cosas, con sus hijos, perdón, con tus otros hijos? sí, o sea, él desde que nació toda la vida estuvo con sus hermanos. De hecho, sus Okay. hermanos estuvieron en el momento en el que él nació, o sea, estaba yo en el cuarto de labor y su familia se metió, o sea, toda su familia paterna, o sea, la familia de mi ex esposo, se metió con mis hijos a esa área donde no se debe de pasar, pero ellos a través de la ventana vieron que naciera mi hijo que se llama Carlitos. Entonces, mis hijos lo vieron desde ese momento hasta el mismo tiempo en el que yo dejé de verlo. Vaya, convivían como una familia normal, en donde te Absolutamente. volviste a casar, tuviste una nueva pareja, tuviste un hijo y somos una familia completamente normal. Así es, totalmente. Y tengo todos no sé, fotografías, videos, tengo todo absolutamente. O sea, ellos, los 3, entre sí, tienen totalmente ese nexo familiar vívido, ¿no? Porque vaya, fue su infancia, la infancia de los 3. Exacto. ¿Tus hijos cuántos años se llevan con él? Bueno, mi hijo actualmente, niño alienado, tiene Ajá. 27 años, que ya no es un niño, es un muchacho.
es un joven. Tiene 27 años y mi hijo mayor tiene 36. 9 9 años. años, sí, perdón. 9 Oye, años el mayor con él y 8 ajá, años mi hija con él. O sea, realmente eran unos niños. O sea, eran unos, la verdad, yo considero unos chiquitos, ¿no? Pero porque cuando uno es mamá y tienes a los tres, no importa que hubiesen sido de diferente padre, o sea, para uno claro, son sus tres hijos, ¿no? exacto. ¿Tus hijos tampoco tienen contacto con él? No, desafortunadamente ellos también lo han buscado en centros comerciales, en fiestas en donde han coincidido, y él ha estado totalmente reacio a cualquier contacto. Una vez que mi hijo se lo encontró, el mayor, se lo encontró en un centro comercial y, y él le dijo, ¿por qué ahora? O sea, mi hijo le preguntó que por qué ahora, ¿no? Y él le dijo, es que siempre te hemos buscado, o sea, siempre estamos pendientes de ti, pero se ve que está totalmente presionado por el papá y no quiere saber nada de nosotros. De hecho, al poco tiempo, hablando aproximadamente año y medio después de que yo lo dejé de ver, o sea, bueno, que su padre me lo quita, eh, hizo su comunión. El Ujú. padre se encargó de sacar el periódico en sociales, la plana. O sea, todo esto hoy día lo puedo contar y lo puedo contar tranquila, pero han sido muchos años de un dolor insondable. O sea, no puedo describir, no puedo decir cómo, porque hoy lo puedo decir así, o sea, lo puedo repetir, pero ha sido un dolor, de verdad no creo que, no sé, o sea, no he vivido, hay personas que me han dicho, al menos sabes que está vivo, por personas que han perdido a sus hijos y me han dicho, yo ya no lo volveré a ver, pero para mí cuando me dicen eso, no digo, bueno, Dios, por favor, o sea, prefiero tenerlo vivo que no volverlo a ver nunca. Saber que está vivo para mí ya es maravilloso y le doy gracias a Dios y a la vida. Pero, pero es que es un sentimiento ahogado, un sentimiento inconcluso, no sé, o sea, es algo muy fuerte. Y han pasado todos estos años y yo veo ahora a las mujeres, a las madres y a las hermanas, ¿no? Que están en la misma lucha. Y digo, Dios, todo esto que ellas están viviendo, yo ya lo viví. Y quizás para ellas es como, ya esta es una señora, o sea, ya ella no, quizás no le duele igual. Digo yo, ¿eh? A lo mejor es una falsa apreciación, pero, pero no. A mí me duele como si me lo hubiesen arrancado ayer. Claro. Les quiero compartir algo. Hace unos meses, bueno, hace unos meses en Amazon saqué un libro que va en relación a esto que estoy hablando. Se llama La vida de una madre. Estoy por sacarlo de manera impresa. Eh, Esto lo hice porque a manera de catarsis necesitaba sacar todo esto porque a raíz de la pandemia pensé que quizás estábamos tan frágiles, tan vulnerables, ¿no? Que podríamos irnos en cualquier momento. Y dije, yo tengo que dejar algo, tengo que dejar un legado, tengo que dejar alguna información que le pueda servir a mi hijo para que el día de mañana, si yo no estoy, sepa que qué fue lo que pasó y qué fue lo que pasó, qué fue lo que yo hice. Y ahora cuando me preguntas del frente, en realidad mi labor está en acompañamiento, eh, digamos, en solidarizarme con las campañas, ¿no? De cuando hemos ido en un par de ocasiones que en lo personal me ha tocado ir a marchar, a gritar, a expresarnos, ¿no?
porque es una manera de sacar un poquito de ese dolor que tenemos y de unirnos en una misma lucha. Otra cosa que he hecho, que la verdad siento que lo hice porque era un deseo que tenía, una necesidad desde que estaba de adolescente, que siempre me gustó la psicología. Entonces, hace 5 o 6 años decidí estudiar la licenciatura, la terminé y hoy por hoy soy psicóloga, y esto me ha ayudado muchísimo desde el punto de vista personal para interiorizar, para comprender muchas de las situaciones y las cuestiones en las que he estado sumergida, y para entender mucho más a mi hijo, ¿no? Porque no está fácil cuando tú sabes que ya tu hijo creció, que convive de repente con amistades, o que te ha negado, o que cuando le preguntan de tu mamá se sale por la tangente. Entonces he tenido que hacerme de una coraza para poder sobrellevar esto, ¿no? Porque es una lucha de todos los días, y no todos los días me levanto igual. O sea, todos los días es una sensación diferente, porque te toca que conoces una persona nueva, te pregunta, ¿cuántos hijos tienes? 3 hijos. ¿Y qué están estudiando? ¿Y qué son? ¿Y qué estudiaron? ¿Y qué no sé qué? Y te preguntan cosas, y cuando te toca que te preguntan cosas de tu hijo y no sabes, es bien triste. ¿Sabes? Es O sea, el vacío, ¿no? De no tener esa información, y sobre todo que no está contigo. y siendo la madre, porque si dijeras que soy la tía, la abuela, la madrina, pero soy la madre. A los 3, como se dice vulgarmente en mi tierra, en Cuba, a los 3 los parí. Sí, claro. Entonces, que tú sepas que un hijo, no sabes hoy dónde está, si se fue de viaje, si esto, si lo otro. Afortunadamente tengo amistades que me cuentan y me dicen, mira, vi a tu hijo en tal lugar, le toman fotos sin que él se dé cuenta, hasta de su carro. O sea, realmente tengo ángeles, ¿no? Que me ayudan, que me acompañan y que están conmigo, y que me dicen, lo conocí, mira, baila salsa, baila cubano, se viste como latino, como cubano, como puertorriqueño, como tal. Entonces, como que esa es la manera que yo tengo de estar un poquito en su vida, de más o menos sentirme cerca de él, ¿no? Espero de corazón que él se dé esta oportunidad de poder buscarte, de poder reestructurar su vida, y eso que a veces como adulto no le sale, no le funciona, no te puedo decir que es porque no tienes a tu mamá, pero te falta ese toque, esa magia, ese amor que hace que las mamás, por alguna extraña razón, se nos den las cosas. Entonces, de verdad, Dania, muchísimas gracias por este testimonio. Espero poder compartir nuevamente contigo en otro espacio. Claro. Y pues bueno, muchísimas gracias. Esto fue Gracias. Vamos a Platicar. Yo soy Isabel Pink. Gracias por acompañarnos. Adiós. Si alguna vez vieras este testimonio, solamente quiero decirte, Carlitos, que te amo desde que supe que estabas en mi vientre hasta hoy, y estoy segura que hasta que muera. Y siempre te voy a estar esperando. Gracias por elegirme como tu mamá. Este es un podcast original de CB Radio México.